Bueno, soy Javier Aguirre, responsable de desarrollo de Gigas Hosting. Y bueno, quería... los miembros del grupo de Python tenían muchas ganas de dar charlas de Python y bueno, finalmente hemos podido tener más de una y yo quería hablar mucho de lo que es la transición de Python 2 a Python 3. Así que si no sabéis Python, a lo mejor os vais a perder un poco bastante. No sé si... Hay muchas charlas buenas, pero yo no quiero que os vayáis, claro, pero os lo digo por si acaso, para que no perdáis el tiempo. Bueno, primero voy a dar un poco de historia. Como la mayoría de vosotros conoceréis, Python fue comenzado o creado por Guido van Rossum y luego empezó a tener bastante comunidad como la que tenemos ahora. Y bueno, surgió del show Monty Python Flying Circus. Realmente no tiene nada que ver con serpientes, bueno, para que lo sepáis los que no sepáis de dónde viene esto. Y el Zen de Python es un conjunto de versos que comentan cómo tiene que ser, cómo tiene que programarse en Python. Al final, generalizando, se puede decir que el código tiene que ser bonito, explícito, y simple. Bueno, antes de comenzar quería deciros que, bueno, debido a todo en la precipitación no me ha dado tiempo a meter ningún gatito ni nada de esto. Me habría gustado, pero lo lamento, así que va a ser un poco más espartano. Vamos a hablar más de código y más rollo taller, que es normalmente donde yo me muevo mejor que simplemente dar un chorro de datos que al final no te quedas con nada, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay muchos que hayáis hecho, aunque sea un Hola Mundo en Python. ¿Sí? Ah, genial. Entonces vamos a estar aquí en familia. Bueno, pues... Bueno, y de Ruby, tu charla brutal, me ha encantado. Vale, pues bueno, ya ni siquiera el Hola Mundo funciona en Python 3, ¿vale? He visto muchas charlas en las que se empieza con esto y me parecía gracioso, así que bueno, para que lo vieseis. Hablaremos más adelante del print, pero bueno, por ahora tenéis esa primera pincelada. Bueno, ¿por qué de repente un conjunto de gente que tiene una comunidad enorme con un montón de módulos para hacer lo que quieras, de repente llegan un día y dicen, oye, pero ¿esto qué es? Vamos a hacer... ¿Se os ocurre que podamos hacer Python 3 y cambiamos todas las cosas chungas que llevamos arrastrando desde las primeras versiones de Python, que la verdad es que eran un poco malas? Y de repente, bueno, pues empezó, digamos, esto es como yo me lo imagino, según lo que he leído bastante del tema. Bueno, pues me imagino que empezarían ahí hablando de la lista de correo y dijeron, sí, venga, vamos a meter esto y le vamos a meter además magia borrás. Bueno, le vamos a meter un montón de cosas y lo vamos a implementar de aquí a 100 años. Entonces le llamaron Py 3000 porque decían que todas este conjunto de implementaciones era imposible empezarlas ahora y que se podrían hacer de aquí a 100 años, quizá en el año 3000. Así que bueno, el nombre en modo broma sería Python 3000 o Py 3K para abreviar. Y surgió de este tema. Pero bueno, al final, como los que programamos siempre estamos bastante locos en general, pues dijeron, no, venga, nosotros vamos a empezarlo ya, vamos a quitar todas estas cosas que son redundantes, que no tienen sentido y empezamos casi de cero. Pero bueno, así empezaron y al final, pues esos cambios que se iban a meter para la versión 3, pues se decidió también hacer un backport, bueno, no un backport, pero realizar las implementaciones ya en la versión 2 para tener ya esas mejoras disponibles. Y bueno, según la gente de Python, la versión 2.7, que es la que actualmente está como estable, será la última de la versión 2, con lo que ahora digamos que hay una urgencia de la comunidad Python de ir portando ya a la versión 3, que tiene un poco de miga. Bueno, he leído mucho también sobre este tema, porque la verdad es que desarrollar en Python 3 es complicado en el día a día por muchas cuestiones que luego iré comentando. Pero bueno, está ahí para quien quiera empezar, pues yo creo que es una buena iniciativa por lo que ahora comentaré, en vez de empezar con la 2, si no tienes que hacer algo crítico o si en tu trabajo, etcétera. Si es por hobby, pues puedes empezar mejor con Python 3 para entender ya cómo será más adelante el lenguaje. Bueno, principalmente lo que dicen de por qué no portar a Python 3 es que no hay bibliografía. Quizá hay un libro de O'Reilly, quiero recordar, y alguno por ahí de gente que ahora puede que haya un poco más de bibliografía, pero que yo haya visto así serio, quizá uno de O'Reilly, sí. El David para Python 3.
Sí, también, sí, me lo he empezado a leer de Mark Pilgrim, sí. Pero bueno, que ahora mismo no hay una comunidad, digamos, desarrollando en Python 3 tan grande como, bueno, como la de Python 2. Espera, me he liado. Ah, sí, claro. Se me ha ido la pinza. Bueno, pues, claro, ¿qué problema tiene Python 3? Que si estás usando una librería como IPADDR, por ejemplo, la primera que se me ocurre, para resolver las IPs, etcétera, de decimal a modo de red, etcétera, pues si no tienes la dependencia a esa biblioteca no puedes hacer nada. Tienes que usar Python 2. No hay alternativas grandes a bibliotecas que se están usando mucho en Python actualmente. Y bueno, sí que lo que sí hay para impulsar que se vayan transportando a Python 3 es una lista de paquetes en la web de Python, en la que se van listando lo que sí que puedes utilizar o no, así que puede ser un buen punto de partida si empezáis a desarrollar algo nuevo y os preguntáis, ¿lo empiezo con Python 3? Pues en esa URL podéis ver si lo podríais empezar o no. Otra cuestión, bueno, para mí bastante importante porque yo me dedico principalmente a la web y quizá el estándar, digamos, de facto de frameworks web de Python es Django. Bueno, la gente de Django la semana pasada sacó esta publicación en su blog diciendo que a partir de la versión 1.5 empezarían, digamos, seriamente a intentar aportar a Python 3. Pero bueno, yo lo veo todavía algo complicado y todavía no es claro cuándo va a estar Django para Python 3. Con lo que quizás es un escollo muy grande que ciertos frameworks web, por ejemplo, o otras bibliotecas grandes de Python todavía no puedan estar disponibles para Python 3. También, cuando salió la primera publicación sobre qué era lo nuevo en Python 3, hay un benchmark que se llama PyStone que decía que Python 3 era más lento que Python 2. Principalmente porque han hecho una unificación entre dos tipos de dato entero que ahora se tratan de la misma manera. Entonces antes había una eficiencia extra en números enteros pequeños y ahora no la hay. Pero bueno, esto es al final algo que se va a ir trabajando y cuando todo esté más verde, se haya aportado más código, pues al final se verá realmente el potencial de Python 3. Todavía es muy pronto quizá para decir algo. Bueno, ya vamos a empezar a ver algo de código. Para empezar ya, los imports no son lo que eran. Por ejemplo, cuando tú tenías un módulo en el directorio actual, tú directamente lo importabas con el nombre del módulo, pero actualmente tú tienes que ser explícito, como dice el zen de Python, y ponerle un punto delante para decirle, no quiero el módulo de este directorio en concreto. Luego hay bibliotecas que están tanto en C como en Python. Claro, la de C en muchos casos es mucho más rápido que la de Python por razones lógicas. Python 2 tú tenías que decirle explícitamente que te introdujese que usase la biblioteca en C. Ahora Python 3 lo que hace por debajo es directamente va a buscar primero la biblioteca en C, en el caso de que no la encuentre, va a usar la de Python por defecto, así no hay problemas ni tienes que preocupar tanto de los imports, de si uso la de C, si no, bueno, quizá al principio del proyecto no te importa, o para hacer una prueba de concepto no te importa usar la de C o no, y no tienes que instalar esa dependencia. Vale, llegamos al print. El print en Python era algo especial, digamos. Era lo que se llama un statement. No era ni una función, no sabían muy bien cómo tratarlo, no seguía, digamos, la lógica, la consistencia del lenguaje. Así que en Python 3 se decidió que tenía que ser una función para poder, digamos, a nivel de aprendizaje, en Python es muy importante y tienen muy en cuenta que se pueda enseñar en las universidades, que se pueda utilizar para aprender a programar. Entonces, bueno, hay ciertas inconsistencias que veremos en el lenguaje que llevaban un poco a confusión y lo que querían ahora, y por ello el cambio enorme a Python 3, es unificar esos problemas que había y esos fallos de diseño, digamos, de Python anteriores a 3 y arreglarlos ahora en esta versión. Entonces, bueno, por ejemplo, antes el print era uno de estos fallos, era uno de estos problemas porque
no era una función, no era algo especial, era algo que, bueno, que estaba ahí, perdón, era algo especial. Tenía un tratamiento especial en el lenguaje y no tenía mucho sentido si seguimos la lógica de que sea consistente el lenguaje y que tenga todo su lugar correctamente, todo bien enganchado. Vale, entonces, bueno, ¿por qué no funciona el hola mundo? Pues porque simplemente ahora es una función. Ahora tienes que llamarlo nunca me sale la palabra, con paréntesis. Y además, anteriormente en Python, para redirigir, por ejemplo, la salida error, std error, necesitabas hacer algo especial que tampoco tiene sentido en el lenguaje porque no se usa en ningún otro sitio, que ahora veremos. Y en Python 3 ahora mismo la función puede recibir, si quieres que haga salto de línea cuando haces el print, si quieres que directamente siga la misma línea si haces un print a posteriori, etc. Entonces, bueno, digamos que hicieron... Antes de que cambies. Sí, dime. A lo mejor es una tontería, pero ahí esa coma 2x2 no sería un atributo, no tiene nada que ver en Python. No es un atributo, no es como en Ruby. No, aquí lo que dice es que hazme print de esto y seguidamente me haces print de esto. Si por ejemplo pusiésemos por defecto el print al final sería hace un salto de línea. Si nosotros quisiésemos que no hiciese el salto de línea, aquí le pondríamos otra coma y no te haría el salto de línea. ¿Vale? Es diferente. Vamos a mirar un ejemplillo primero. A ver, tengo por aquí. No lo tengo. Vale. Bueno, pues lo que me comentaba. La línea que no está comentando. ¿Qué? ¿Se ve bien? No, vale. La línea que está no comentada es la versión en 2 y la 2 la versión en 3. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que comentaba del acabar con coma. Ahora en Python 3 directamente le diríamos que el carácter de final de línea o final de print sería el espacio en blanco para que tuviese el mismo comportamiento que tenía en la versión 2. Y esto es lo que os comentaba, que no tiene consistencia, digamos, en cómo se comporta en el lenguaje. Ahora, por ejemplo, para lanzar un mensaje a la salida std error, directamente lo que haríamos sería decirle que te imprimiese a un archivo. Vale. Enteros. Bueno, aquí es el problema ese que comentaba de eficiencia y es porque en Python había dos tipos de entero, el int y el long. Ahora se ha renombrado el long a int porque no querían tener, digamos que para ellos era una redundancia, y ahora todos los enteros son int. También hay otro cambio muy grande que ha tenido mucha repercusión en Python y es la división. La división real, digamos, la división absoluta. ¿Qué es la división absoluta? Bueno, pues para la gente de Python en la versión 2, 1 partido por 2 era 0. Bueno, vale, la primera vez que usas Python es una de las primeras cosas que te llama la atención. Esto tiene que estar mal. En la versión 3 han decidido que directamente la función partido, digamos, la barrita, ahora es división real, así que ahora te devuelve un entero. Anteriormente para Python 2, para hacer el truquito de que te devolviese un real, podías multiplicar por 1.0. Bueno, lo típico que hemos hecho, las típicas guarrerías que podemos hacer en otros lenguajes también. Vale, bueno, también se ha eliminado la L porque ya no tiene sentido, como ya no hay long. Aquellos programas, aquellas aplicaciones que buscasen la L en un elemento long para saber si era long, pues ahora mismo con Python 3 romperían, no funcionaría. Y también desaparece, por supuesto, el casting long, porque tampoco existe ya en Python. Si alguien usase eso, pues tampoco funcionaría. Vale, aquí tenemos un ejemplo de cómo se comportaría Python 2 y Python 3. Os lo voy a enseñar en la consola para que veáis de lo que hablo. Aquí. Vale, si lo ejecutamos con Python 2, perfecto. CSV. Bueno, es un 3 y te devuelve que es tipo long. Vale, si ahora esto lo hacemos en Python 3, para pegar un pete.
Ahí está, porque ya no existe el long. Vale, pues imagínate que tienes una aplicación que usa esto, pues ahora mismo estaría rota. Este es uno de los problemas, uno de los muchos problemas que hay para aportar a Python 3. A ver. Comparaciones sin sentido. Este es uno de mis favoritos. Porque ¿qué pensáis que pudiese, qué resultado lógico podéis pensar que tenga la comparación 42 menos el string hello? Pues no tiene ningún sentido. Falso, cierto, a veces, no sé. Vale. Pues en Python 2, si lo ejecutamos con Python 2, pues 42 menos hello es true. Y si hacemos una comparación entre dos elementos nulos, digamos, la clase none de Python, el resultado es false. None menor que none es false, bueno, no sé. A mí no me parece muy intuitivo, ¿no? Pero vale. Esto en Python 3 se ha solucionado directamente, pues, creando una excepción. Y ahora cuando lo lanzas, pues directamente en el primero ya te dices, ¿qué estás haciendo? Si esto no tiene ningún sentido, es menor que mi cadena. Bueno, luego ya a nivel más técnico, digamos, menos pachanguero, decir que la función CMP de Python ya no está soportada y ahora hay que usar otros métodos como el menor que, el igual y tal para hacer las comparaciones de clase, para cuando quieras hacer una ordenación, etc. Bueno, esto es lo que os comentaba para que lo tengáis de recuerdo. Y bueno, ahora llega el punto, uno de los puntos cúspide de cambiar de Python 2 a Python 3, que son las cadenas. En Python 2 las cadenas eran de dos tipos, eran strings nasty o bytes. En Python 3 se ha decidido que solo hay dos tipos, Unicode y bytes. Vale, genial, excelente. Pero vale, ¿qué pasa cuando nosotros en una aplicación Python teníamos definido que tenía la U delante de la cadena para definir que era Unicode? Pues en Python 3 peta. Directamente te dice, esto ya no sirve, no funciona. Y para aquellas aplicaciones Django que, por ejemplo, en todas las modelos usas Unicode, como la función Unicode para devolver directamente el string, también peta porque ya Unicode no existe, esa función no existe. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, para los bytes array ponemos una B delante igual que en Python 2, no usa mucho, sí, para decir que el string es binario. Pero en la última versión de Python han vuelto a poner la U delante del string porque decían que si no la gente no iba a aportar a Python 3, porque era imposible. Si tú tienes ahí tanto código como por ejemplo Django, pues imagínate, si tienes que cambiar todas las U's que tengas en todo el código, pues te puedes morir. Entonces han decidido en la última versión de Python volver a restaurarlo para ayudar o contribuir a que la gente porte. Vale, esto es un ejemplo de strings. Si hacemos esto en Python 3 con la nueva versión no petaría, pero bueno, hasta ahora sí que petaba porque tenemos lo del Unicode delante. Si comparamos una string binario y un string normal Unicode en Python 3, debería decirte, ¿qué estás haciendo? Esto es binario contra Unicode, ¿cómo podemos comparar? Pero bueno, actualmente en Python 3 no te avisa, directamente false, vale. Pero si a lo mejor me he equivocado y estoy haciendo una comparación entre bytes de un fichero de imagen o en otra comparación que no tiene ningún sentido con un string, pues estaría bien que te avisase el lenguaje. Sí. Vale, entonces por ejemplo en Python 2 todo funciona genial. Bueno, lo del bytecode, que los bytes son iguales al string, bueno, en Python 2 todavía no se estaba haciendo esa distinción, así que bueno, sale true, pero el Python 3 esto ya es completamente diferente a nivel de implementación. Y Python 3
2 creo que tengo yo en el portátil, pues todavía te petaría. El Unicode famoso, pues la U esa pues directamente hace que tu aplicación sea inusable. Vale. Conversiones. Vale, pues lo comentaba, fallos silenciosos en byte y Unicode. Pues el chaval que hizo bueno, el chaval no sé qué edad tiene, para mí todos son chavales. El chaval que hizo esta publicación, este artículo, comentaba que esto no podía ser así, que esto era un ultraje y tal, y se inventó una función que está en los repositorios de Python que se llama Unicode Nazi, para que te digan, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué comparación más chunga, no? Y bueno, entonces, al final, cuando tú, digamos que el flujo ahora de trabajo, cuando estás en una aplicación de Python 3 es, tú tienes que tener todo en Unicode. Si abres un archivo, tienes que decir la codificación, tiene que estar en Unicode cuando esté en el código. Entonces, por ejemplo, eso provoca un problema cuando estamos utilizando, por ejemplo, HTTP, en que las cookies pueden venir en latín 1. Entonces tienes que hacer la conversión y hacer un truquito ahora, que lo he puesto nada más que por referencia, que no hace falta que entendáis, pero bueno, que tengáis en cuenta que la mayoría de problemas con Unicode están solucionados, pero todavía hay alguna cosa. Hay que tener en cuenta mucho el encode de code cuando lo realices, que ahora veremos en los archivos. Bueno, y aquí hay un ejemplillo, por ejemplo, para hacer un código portable que me parece un poco feo, pero quería enseñaroslo por curiosidad y por ver cómo funciona. Y es que la aplicación te toma la versión de Python y en función de eso hace un procesamiento u otro. Eso es una locura, ¿no? Ahora mismo, si tuvieses que hacer una aplicación grande, pues para aportar eso, para hacerlo, digamos, legible, pues podría ser complicado, pero bueno, digamos, un ejemplo que pudiese funcionar más fácilmente con todos estos problemas con Unicode y string que tiene ahora Python 2 contra Python 3. Inputs, bueno, esto es una cosa más rápida. Input en Python 2 servía para recibir datos de la interfaz estándar del teclado, evaluarlo como código Python y ejecutarlo. Raw input servía para tomar datos, simplemente. Dame un entero, vale, 3. Ahora eso ya, el input tradicional ya no existe, ahora los dos son el mismo y sirven para eso, para tomar datos de la entrada estándar. Esto ya lo había comentado antes, no sé por qué está aquí. Vale. Y bueno, aquí podemos pasar ya, no hay muchas más cosas. Bueno, sí, lo que comentaba antes, la conversión entre Unicode, datos binarios, de bytes, cuando estamos trabajando con strings, pues tiene que estar muy claro, es todo explícito. No puedes romper cosas si no tienes muy en cuenta eso a la hora de programar. Listas. Esto también es un cambio muy importante a nivel de eficiencia en Python, y es que había la mayoría de funciones para trabajar con listas en Python, map, reduce, ¿no? Zip, sí, range, etcétera, devolvían listas. Claro, se guardaban en memoria. Ahora lo que devuelve es un iterador. No sé si habéis usado Yield en Ruby o en Python. Al final lo que hace es que te va dando los objetos cuando los vas necesitando, va ejecutando el bloque de código con el iterador cuando va necesitando los objetos, con lo que no se guardan en memoria y hace que sea más eficiente. Entonces, claro, todos los métodos que dependían para que te devolvían un iterador ya no tienen sentido, porque todas las funciones Python te devuelven ya iteradores. Así que se fuera. Por ejemplo, si quisiésemos de este iterador tomar una lista, pues lo podríamos hacer igualmente con el list map. Pero bueno, normalmente cuando tenemos esa lista y queremos hacer un map, lo que queremos es iterar sobre ella. Bueno, se puede hacer de todas maneras. Creo que tengo algún ejemplillo de esto. Aquí. Vale, si lo ejecutamos con Python 2, el tipo es lista. Si lo ejecutamos con Python 3, me peta porque he hecho algo mal. Está el bank abajo. No, claro, es verdad. Vale, gracias. Eso es, ¿ves? Te devuelve un map, es un iterador. Hay cosas guays que se pueden hacer ahora con listas, que es lo que tengo aquí comentado.
Vale, me dice que falla porque tengo una cosa para Python 2. Pero... Ah, claro, joder, la costumbre. Vale, ahora podríamos, usando el asterisco este, que es para desempaquetar listas, no sé si es el término correcto, podríamos hacer una asignación múltiple. Bueno, aquí en este caso el A sería el primer elemento, luego tendríamos la lista, y como ha detectado que hay un último elemento, al último elemento que tiene el range se lo va a asignar a B. Estas cosas chulas que aquí parece que es una chorrada y no sirve para nada, pues no está guay. Seguro que en algún momento le puedes encontrar una utilidad. Y es muy pythónico. Vale. Listas 2. Bueno, esto es lo mismo que he comentado para que lo tengáis aquí como referencia. Diccionarios. Vale. Esto ya está también portado. Hay muchas cosas de estas que están portadas ya a Python 2. Pero bueno, os pongo surgieron con la nueva versión. Que es, por ejemplo, antes usábamos el Haskell para tomar una key para ver si había una key en un diccionario. Ahora directamente podemos hacer kind y hacer lo mismo. Vuelvo a repetirme, es más pythónico también. Y bueno, ahora mismo lo que comentaba también, como ahora los elementos, los que antes devolvían listas ahora devuelven iteradores, pues ya el iter value no tiene sentido en el diccionario y directamente se puede usar el value. Y bueno, y en la nueva versión de Python 3.3 ha salido diccionarios ordenados, que no los he visto, pero bueno, ahí tenéis el documento en el que lo explica por si os interesa. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, yo tengo un rollo para largo. Vale, archivos. Lo que comentaba, necesitamos, cuando abramos un archivo, cuando escribamos en el archivo, tenemos que decir explícitamente qué encoding tiene. Porque Python se queja, y se queja mucho con esto. Esto es como, digamos que es uno de los grandes problemas por los que surgió Python 3. Tengo un ejemplo de código aquí. Sí, vale. Bueno, pues como siempre el Open ya podía recibir el encoding, pero en Python 3 es más importante en este sentido. Tenemos que tener en cuenta cuando tomemos archivos de Windows o de donde sea, el poner el encoding correcto, porque si no esto te puede volver una locura. Y luego, bueno, como ya a lo mejor sabréis, la B es para que te devuelva en bytes en vez de en Unicode. Con el width que salió en la 2.6 pues queda más bonito. ¿Sabéis cómo funciona el width? Es, digamos, como te mantiene un contexto y puedes ir iterando, te abre el archivo y además se encarga luego de lanzar un evento, digamos, que podemos capturar o no, que directamente en este caso para archivos te cierra el archivo. Lo típico que pasaba, ábreme el archivo, ciérrame el archivo. Bueno, pues directamente con el with detecta el evento, digamos, fin de este contexto y directamente en este caso te cerrará el archivo. Eso se puede modificar. Si tienes una clase y quieres usar el with, podrías programar algo para que cuando en un bloque with quisieses que hiciese algo cuando acabase. Este caso se usa mucho para archivos y para otras cosillas. ¿Perdón? ¿Qué sentido tiene que tengas que especificarle la codificación si estás leyendo en binario? Pues buena pregunta. Igual se le ha colado un poco. ¿Qué? Perdona. Igual se te ha colado. Sí, puede ser, seguramente. Es los problemas del copy-paste. Pero bueno, no tiene ningún sentido, en efecto. Gracias. Clases. Aquí también había un truquillo curioso en Python. Y bueno, lo primero es que los built-ins, que imagino no sabéis lo que es, o sí, bueno, por ejemplo, cuando quieres, imaginemos que queremos hacer un diccionario nuestro. Pues en las versiones anteriores de Python no se podía, y ahora con la versión 3 surgió el desarrollo, se portó a la 2 también y ahora se puede utilizar en ambos. También había un problema con la definición de clase que ahora veremos.
y se eliminan cosas ya más avanzadas como el uso de metaclass. Ahora hay que hacerlo de otra manera, hay que definirlo directamente en la primera línea de la definición de la función y cosillas más. El módulo ABC, que no lo he usado, pero tiene buena pinta para usar clases abstractas y poco más. Os voy a enseñar un ejemplo de lo que pasaba con las clases en Python 2. No, ¿qué estoy haciendo? Ahora. No tenía el foco. Vale, por ejemplo, cuando ejecutábamos estas dos líneas en Python 2, vale, como habéis visto, la diferencia es esta. La diferencia es que en la primera no definimos nada de que hereda. En la segunda sí. Se supone que esto debería ser igual que esto, pero no lo es. Porque uno tiene más... define unos elementos que no tiene el otro. En Python 3 esto se ha unificado para que tú no tengas que hacerlo explícito el uso de object, aunque te dicen que tienes que hacerlo porque explícito es mejor que implícito. Zen de Python. No, vale, joder, otra vez. Vale, y aquí tenemos ahora, si usamos tanto como si lo definimos como si no, el resultado es el mismo y tenemos las mismas clases métodos para objetos que teníamos anteriormente. No obstante, es mejor poner el object porque la gente de Python te lo recomienda. Casi te lo obliga. Future. Bueno, esto le dice al compilador que use la sintaxis de una versión posterior, que todavía no es estable, en el código de nuestra versión actual. Entonces nosotros, para usar, por ejemplo, la de Python 3, podríamos decirle, vale, yo 1 partido por 2 igual a 0 a mí no me gusta, y yo estoy usando Python 2. Así que me voy a importar la sintaxis de la 2.7 y voy a usarlo como se usa en Python 3, perdón. Entonces le diríamos from future import division y tendríamos esa funcionalidad en Python 2, o el absolute import, que es lo que os comentaba antes, de que ahora explícitamente tienes que ponerle el punto si quieres importar un módulo del propio directorio en el que estás, que antes no era necesario. Bueno, hay veces que hay un poco de confusión en la documentación actual, supongo que eso irá mejorando conforme se madure más la versión 3. Y es que una vez que te enseñan el from future, import, print statement, etc., luego te dicen que no lo hagas porque puede dar confusiones cuando portes la aplicación a Python 3. Pero bueno, al gusto del consumidor. Luego recomendaciones más técnicas de built-ins para lo que comentaba antes de cohesión del lenguaje, o bueno, para seguir todo, digamos, una línea estándar. Por ejemplo, el callable que te decía si una función si un elemento era una función a la que se podía llamar, pues ahora ya no se utiliza como tal, sino que directamente le preguntamos a una clase si tiene el atributo call para llamarla. A una función, perdón. Y bueno, unas cosillas más que tampoco tiene mucho, lo podéis ver si queréis luego y profundizar más si os interesa. Bueno, ¿y qué pasó? Claro, que llegó aquí Python, la gente que quería Python 3. No, tú, ¿por qué no has hecho las cosas en Python 3? Es que tengo que usar esto y no puedo. Vale, pues Guido Van Rossum y la comunidad Python decidió que tenían que hacer algo para ayudar a la gente a migrar porque era muy tedioso y en muchas ocasiones un poco complejo. Así que decidieron hacer dos cosas: habilitar un módulo de compatibilidad con Python 3 en la versión 2 y hacer un script, una aplicación que te tradujese el código de dados a la 3. Vale. Vamos a hablar más de esto porque tiene más miga. Dice que permite la migración fácil entre versiones, aunque siempre vas a tener que hacer algo. Por ejemplo, lo que hace bueno, luego hablaremos de lo que hace, perdón. Tenemos otras maneras de usar el 2 to 3.
Otras personas a las que no les ha gustado el script se han hecho los suyos propios, que no los he probado, pero dicen por ahí que están mejor, que es como el Python Modernize, que está en GitHub, o el módulo 6, porque hay una biblioteca para Python que permite, digamos, extenderla o usarla y hacer tu propia implementación del port de 2 a 3. Así que hay gente que se ha hecho uno más tuneado, digamos, para cosas que ellos pensaban que eran repetitivas y que se podían hacer o meter en el propio script. ¿Qué hace el script? Vale, con las extensiones C evidentemente nos olvidamos, porque ¿cómo vas a aportar una extensión que está hecha en C para Python de la 2 a la 3? Pues sería una locura. Si las extensiones en C que la gente haya hecho, tiene que migrarlas a mano, meterle ahí el código que sea, y no hay manera de hacer una automatización, o puede ser muy complejo hacerla. Los prints se convierten automáticamente, luego hay otras clases que ahora se han movido de paquete, o por ejemplo string.io ahora es io.string.io, pues cosas así que te lo hacen automáticamente. Los imports que ahora son con el punto estáticos, o no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, pues ahora te lo hace también automáticamente, y un montón de cosas que al final es un trabajo tedioso y que quieren ellos facilitar para que se pueda migrar fácilmente a la versión 3. Vale, os voy a enseñar un ejemplo para que veáis, por ejemplo, lo que tiene que hacer la gente de Django para portar la versión 2 a 3. Os voy a enseñar un proyecto medianamente grande que tenemos en Python 2 y lo que hace el port para que veáis todo lo que hay que cambiar. Ejecutémoslo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver primero la ayuda. Algunas cosas interesantes. Con la W directamente te cambia el archivo y te lo convierte a Python 3. Te deja un punto back para que tú, si quieres, digas, oh, esto es demasiado, voy a volver a la versión anterior. Aunque bueno, con Git haces un checkout y listo. También directamente te puede devolver la diferencia entre archivos y un montón de cosas más que no he utilizado. Pero bueno, está bien para jugar. Vamos a hacer, por ejemplo, que me muestre la diferencia de archivo, bueno, con un archivo concreto que tendrá unas 100 líneas. Vale, pues no hay mucho, pero son 100 líneas. Bueno, como veis, por ejemplo, los from a todos le dicen, no, esto no tira, así que ponerles el punto aquí. Luego algún print que tendré por ahí. Pero bueno, esto es solo un archivo. Si el proyecto tiene 100 archivos, que es poco, para Django, por ejemplo, pues imaginaos. Vale, digámosle, ¿no? Pues yo quiero que me lo sobrescriba. No queremos que nos lo sobrescriba. Pero bueno, que sabéis que existe, porque no quiero liarlo un poco y no es esta prueba. Pero bueno, al final lo que hace la escritura es que lo que comentaba, hacía un diff del archivo, te lo modifica para la versión 3, pero habrá cosas que habrá que hacer luego automáticamente. Y bueno, ya no tenía nada más que comentaros. Como comentaba antes, se me han olvidado los gaticos, pero bueno, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda más me podéis acribillar ahora. Sí, cuéntame. Yo creo que te has olvidado de una cosa bastante graciosa de Python 2, es el false igual a true. Pues mira, sí, es cierto. Claro, había unas palabras que no eran reservadas y, por ejemplo, tú podías asignarle a false o a type o a métodos o bueno, no variables, pero elementos que deberían ser reservados. Le podías asignar cosas, por ejemplo al type, para definir si una variable es de un tipo u otro. Tú podías hacer type igual a Pepito, y ya no puedes usar type porque lo has sobrescrito. O el true igual a false, y ahora true es false. Sí, Sí, básicamente podrías llegar a hacer de Python un lenguaje
o sea, un poquito indeterminista. Sí, claro. 42 menor que Hello, a mí me encanta. Bueno, ¿alguna cosilla más? Sí. Cuando tienes bibliotecas en Python 2, ¿se pueden integrar con un programa en Python 3? No, y de hecho eso es una cosa muy interesante que se me olvidó comentar y que estaba comentando antes en la comida, y es que había gente que decía, vale, Perl tiene en su versión 6 un intérprete para la versión 5. ¿Por qué no hacemos en Python, genialidad, por qué no hacemos en Python que el intérprete de la versión 3 pueda ejecutar el de la versión 2? Nos ahorramos un problema. Vale, pues la gente de Python dijo, mira, primero, tendrían que hacerlo también todas las implementaciones que hay para Java, por ejemplo, tipo los que devuelven bytecode para Java, tipo Jython o otros intérpretes, IronPython, PyPy, etc. Teníamos que hacer que todos esos proyectos mantuviesen dos versiones, la 2 y la 3. Y además nosotros también lo tendríamos que mantener. Dijeron que no, que eso era una locura y que no querían hacerlo. Además, la gente no portaría entonces los problemas. Claro, todavía claro, no aportaría las cosas y se quedaría un poco... Ellos lo que quieren es que se vaya a usar Python 3. ¿Más cosillas? Sí. Ahora mismo sí, pero cuando la gente de Django y estos proyectos... Tampoco tanto, ¿eh? O sea, Ya hay una creo que biblioteca. si hablásemos hace medio año, pues se podría decir que sí, solo para proyectos pequeños. Pero hoy en día lo que se puede decir, que él comentó el tema de Django, que es un proyecto muy grande, la gran mayoría de los módulos que se utilizan, por ejemplo, PsychoPG para conectarse a la base de datos, ya está aportado a Python 3. Phil apostaría que también está aportado. Claro, la gran mayoría de los módulos que se utilizan ya para un proyecto ya son usables. Lo que falta es el Django en sí. De hecho, si mal no me equivoco, en algún lado por ahí hay un port de Django en Python 3 funcionando. Sí, aunque también habrá que ejecutar luego las aplicaciones sobre él. Sí, por el Unicode, por ejemplo, que comentaba los modelos. Está claro que implica una complejidad. O sea, yo desarrollo con Django, sé lo que es. ¿Algo más? Bueno, yo tengo Sí, dos. cuéntanos. Tengo una que son dos. Sí, Primero, vale. en el archivo que has hecho el 223, Sí. he visto que haces un import de Tornado. Se llama Tornado. Pues tengo dos preguntas. La primera es, Vale. ¿usáis Django y usáis Tornado en Django? Es compleja la pregunta. A ver. Bueno, no es compleja. No usamos Tornado en Django. Vale, vale. Y la segunda. Porque al final para lo que usamos Django es para cubrir cosas que no tiene nuestro sistema, la administración del sistema. O sea, usamos el admin generator, más que nada. Y ahí eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es ¿por qué no usáis Twisted? Pues, si te digo la verdad, cuando lo decidimos me parecía más limpio a nivel de código también Tornado. Y había visto mucha gente que recomendaba más Tornado y había visto el código, había jugado antes con Tornado, con Twisted. Así que decidimos Tornado. Si no quieres tener spaghetti code, lo tienes muy claro. Y la gente de Python Madrid es un poco reacia a que se use Twisted. El Spaghetti Code yo creo que lo hacen los malos programadores. No las Twisted librerías. no se va a aportar a Python 3 porque su código es Ya llegará. es infumable. Yo creo que no. Discrepo por ser suave. Discrepo. Pues dije, va con Andrei, complicado. Bueno, pues queda resuelta. Vete a una reunión. Me pido un poquillo lejos, pero ahora hacemos una allí. Vamos a hacer un frame bueno con eso, sí. Yo lo veo. ¿Algo más? Sí, cuéntanos. ¿Python 2 está congelado? ¿Perdón? ¿Se sigue desarrollando Python 2 o está congelado? Sí, están portando, lo que están haciendo es que están desarrollando cosas en Python 3 y luego lo están portando a Python 2. Pero la versión 2.7 es la última. Que no va a haber una 2.8. ¿Más? Estamos bien de tiempo. Nada. Bueno, pues nada. Gracias por venir y espero que os haya gustado.